Bien, pues vamos a profundizar en este tema que ha sido objeto de polémica. Estamos con Juan Carlos Saíz, médico internista, máster en salud pública del Imperial College del Reino Unido, junto a nosotros a través de telecontacto. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Un gusto estar acá como siempre. Igualmente, muchas gracias por estar con nosotros. Y primero que nada, preguntarle por los efectos que tiene esta metodología que ha aplicado el gobierno, distinta de la OMS, para la aplicación de políticas públicas. A ver, creo que hay un paso positivo que es efectivamente confiar en información que recopila el registro civil. Eso es adecuado. Lo negativo acá es que nos separamos de las recomendaciones de la OMS y excluimos a los pacientes que no tienen una PCR confirmada para coronavirus del total de fallecidos. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque la medicina siempre ha sido igual, ha sido una combinación, el diagnóstico de un paciente, de la historia, el examen físico y los exámenes de laboratorio e imágenes. Y hay, por ejemplo, en el caso del coronavirus, exámenes como un escáner que son aún más precisos que la PCR para diagnosticar la enfermedad. Muchas veces tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, una PCR negativa y tienen un escáner que es positivo para coronavirus. Esos pacientes que para cualquier médico van a ser evidentemente un fallecido por coronavirus, en el registro del gobierno van a estar excluidos. Y eso puede tener consecuencias graves. Creo que la primera es que no nos permite comparar nuestras estadísticas con las de otros países que progresivamente han ido adoptando las recomendaciones de la OMS. Dos, creo que no permite evaluar efectivamente las políticas públicas. Aquí el gobierno evidentemente se está preocupando por la salud de la población y quiere efectivamente que muera el menor número posible de personas. Lo que nosotros necesitamos es tener una estadística confiable que nos permita evaluar si eso efectivamente se está cumpliendo. Y excluir por ejemplo, el certificado por imágenes, por ejemplo, un paciente que tiene una imagen compatible, no ayuda a tener datos más precisos. Entonces, esto nos puede llevar categóricamente a un subreporte y nos puede llegar a hacernos trampa a nosotros mismos. Es decir, mira, no, es que tenemos menos fallecidos y no es cierto. Entonces, creo que aquí es importante transparentar eso, adoptar los criterios de la OMS, no solo para mayor transparencia, también para poder estandarizar y comparar con otros países y también para direccionar adecuadamente los recursos. No da lo mismo si en un lugar no está muriendo nadie, se están muriendo 10 personas o se están muriendo más hombres o mujeres o más niños. Todo eso genera decisiones de política pública que deberían basarse en esa información. De ahí la importancia de que el dato sea lo más preciso y que no nos engañemos. Ahora, doctor Said, en este sentido, se produjo un quiebre porque efectivamente Chile había adoptado los criterios de la OMS, incluso la OMS salió a respaldar la manera en la cual Chile estaba contabilizando las víctimas fatales producto del coronavirus. Sin embargo, se aparta, y hoy día lo reconoce el ministro Cub. La pregunta es, ¿los riesgos de subrepresentar el impacto del coronavirus tanto en la cantidad de contagios como en la cantidad de fallecidos? ¿Cuáles son? Mira, los riesgos son efectivamente, primero, un subreporte. Dos, que no vamos a saber efectivamente dónde están estos fallecidos y cómo ayudarlos, o sea, cómo llegar a su familia, cómo detener la cadena de contagio. Porque no nos vamos a estar enterando de que hay lugares donde están falleciendo personas por coronavirus y lo vamos a atribuir a otras causas. Entonces, eso puede llevar a políticas de salud pública erradas. Quiero ser muy claro en eso. Si uno no tiene información adecuada, toma decisiones equivocadas. Entonces, lo primero es que la información sea lo más precisa posible. Y ese es el primer rol que tiene el gobierno. Y quiero decir una cosa acá. El problema que tenemos en Chile es histórico, que efectivamente nuestra institucionalidad en estadística, en salud, no es completamente independiente del poder político. Por ejemplo, en el DEIS trabajan excelentes personas, sin embargo, son un departamento que depende del Ministerio de Salud y cuyo director cambia con cada gobierno. Hubo uno en el primer gobierno de Bachelet, uno con Piñera, cambia nuevamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿dónde está esa institucionalidad de salud autónoma, pública, que nos debería estar diciendo los datos? El ministro está haciendo su pega, que es de gestionar el sistema de salud pública. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo está haciendo los resultados de eso? Transmitir esa información a la población debería ser el trabajo de una entidad autónoma en estadística que nos esté dando esa información. Esa entidad debería ser la encargada de reportarnos y no el ministro, que al reportar él los datos de fallecidos con la metodología que él prefiere elegir, termina siendo la persona que ejecuta las políticas públicas y que elige la vara con la cual se mide, lo cual creo que no es adecuado si queremos mejorar. Consideremos el ejemplo de Nueva Zelanda. Muchas veces se habla que Nueva Zelanda mejoró por el lockdown, por las cuarentenas. No fue solo eso. Nueva Zelanda encargó una auditoría externa a su proceso, por ejemplo, de diagnosticar y aislar
enfermos. Esa auditoría no fue positiva, detectó bastantes errores y ellos se propusieron mejorar y volver a auditar. Nos falta eso, nos falta una vara externa que mida lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Necesitamos eso hace tiempo en nuestro sistema de salud y creo que la crisis actual solo ha desnudado, ha revelado esa necesidad histórica de nuestro sistema de tener estadísticas potentes, autónomas, independientes, que evalúen lo que está haciendo la autoridad que ejecuta las políticas de salud. Doctor Said, en ese sentido, ¿se está escuchando adecuadamente a la comunidad científica? Se lo pregunto porque, por ejemplo, cuando uno ve las cifras de lo que pasaba en Inglaterra, era básicamente el Imperial College el que estaba entregando los datos, o lo que pasa en Estados Unidos, uno se entera por la Universidad de Johns Hopkins. No es el secretario de Estado de Salud quien vaya entregando la información, no es la autoridad política la que entrega la información, son entidades más bien académicas. Y acá en nuestro país la comunidad científica hoy día se declara, a través de distintos voceros, desconcertada frente a los cambios en la metodología, porque finalmente se pierde un poco la trazabilidad de lo que ha sido la pandemia en nuestro país. ¿Se está escuchando a la comunidad científica de manera adecuada o no? No lo sé, yo creo que esto es una mala señal. Creo que efectivamente hay consenso unánime, al menos en el mundo médico, de que el diagnóstico de una enfermedad por coronavirus se puede hacer sin una PCR, o sea, eso no hay duda. Creo que no se necesita enseñarle al equipo médico cómo hacer el diagnóstico. Y al decir que solo con una PCR se puede confirmar un caso de coronavirus, lo que estamos haciendo es falsear ese dato y no escuchando a las fuentes científicas al respecto. Entonces, a mí me parece una señal preocupante. Creo que el gobierno ha dado algunas señales positivas al, por ejemplo, incorporar el registro civil en la medición de datos, pero esto ha sido un retroceso. Es decir, se avanzó en algo, se retrocedió en otra cosa. Lo ideal sería que pudiéramos avanzar de una sola vez y decir, mira, sumemos al registro civil, muy bien, y adoptemos los criterios de la OMS, que no son criterios antojadizos o que se le hayan ocurrido a alguien porque sí, sino que tienen un sustrato técnico y científico bastante claro y que resulta por lo más concordante con lo que recomiendan las comunidades científicas en Chile. Bueno, nos tocó ver en terreno, por ejemplo, cómo se estaban utilizando los escáneres, incluso con programas de inteligencia artificial que son analizados en cuestión de minutos, nada más en China, con un software que le dice al médico, le muestra en función de la imagen y el daño que se produce en los pulmones, si esa persona es COVID positivo o no, al margen de lo que diga el PCR, o independiente incluso de lo que diga el PCR, o incluso contradiciendo un eventual PCR negativo. La pregunta es, doctor Said, que con este criterio que se está aplicando en nuestro país hoy día, ¿está muriendo gente por coronavirus que no está siendo contabilizada de esa manera? No me cabe duda. O sea, yo personalmente he visto pacientes que han tenido una PCR negativa y han tenido un escáner positivo, que tiene imágenes categóricas de coronavirus, que cualquier médico, cualquier radiólogo reconocería como categóricas de coronavirus y que, sin embargo, con la metodología del gobierno no quedan registrados. Entonces, eso es lamentable porque nos lleva a un subreporte y a tomar decisiones inadecuadas. O sea, no sabemos si, por ejemplo, se está produciendo un aumento de la mortalidad en una determinada región, en una determinada comuna. ¿Por qué? Simplemente porque no lo estamos incluyendo en el conteo. Y eso es lo grave, que no nos permite tomar decisiones que recojan lo que está pasando. Creo que todos entendemos que estamos en una pandemia, que la situación es difícil, que el gobierno está enfrentando una situación muy complicada. La solución para esa crisis no es decir, mira, escondamos los muertos debajo de la alfombra, no incluyamos el escáner para, por ejemplo, como criterio diagnóstico. La solución es ser lo más transparente posible. Decir, mira, estos son los fallecidos. Y además para transmitirle a la población el sentido de urgencia y de riesgo, de que efectivamente si no cumplen la cuarentena, si no se cuidan, si no toman las medidas de distanciamiento social, efectivamente hay un riesgo importante. Entonces creo que reducir o subreportar el número de fallecidos no tiene ninguna utilidad. No nos ayuda a homologar datos a nivel internacional, no nos ayuda a administrar nuestros recursos en salud pública y también genera una falsa sensación de tranquilidad en la población, y en otro grupo de la población probablemente va a generar una gran desconfianza, que van a decir, bueno, me está diciendo el gobierno la verdad. Un gobierno que no es transparente en la publicación de los datos termina boicoteando sus propias políticas públicas. Entonces, de ahí la importancia de ser lo más honesto posible. Van a fallecer personas, eso es muy triste, es trágico, es doloroso y lamentable, pero eso no significa que no tengamos que reportarlo. Seamos transparentes, seamos honestos con la población, no tiene nada de malo y es lo que la población demanda. Juan Carlos Said, médico internista, máster en salud pública del Imperial College del Reino Unido, le damos las gracias por este contacto, que tenga buenas noches, muy amable. Listo, muchas gracias, hasta luego.